Gracias a Dios estamos en familia, pero siempre va a haber una palabra de Dios para su pueblo, para su iglesia, para las familias que están viendo este video. Le doy gracias a Dios porque es un privilegio poder compartir su palabra. En estos tiempos es importante que la palabra de Dios empiece a tocar tu corazón por medio del Espíritu de Dios. Que Dios toque tu vida con este mensaje. Son tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Son difíciles porque la fe de muchos puede decaer, puede entrar el desánimo, el miedo, el pánico, el terror, todo aquello que pueda quitarte las promesas de Dios. Dios tiene promesas para su pueblo y necesitas aprender a permanecer en ellas. Pero no vas a poder estar en esas promesas si no eres libre. ¿Libre de qué? Pues libre de miedo, de pánico, de todo aquello que te frena. Y es importante vencer todos estos miedos y todo esto que se está viniendo para poder realmente estar experimentando la libertad de Dios. Dios quiere que seas libre. Así como me llama mucho la atención el pueblo de Israel. Es interesante ver cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Estas últimas generaciones de Israel experimentaron la injusticia en sus vidas, la esclavitud, pero Dios, en el amor de Dios, les dio libertad usando a Moisés. Pero si te das cuenta en la historia que está en Éxodo 14, ya lo irás viendo tú en casa. Es sorprendente cómo el pueblo de Dios llega un momento donde se empiezan a obedecer a Dios, quieren esa libertad, anhelan ser libres, anhelan ser una nación libre que estaba bajo opresión de los egipcios. Lo anhelaban y Moisés llega en el momento correcto y Dios lo saca de Egipto. Pero llega un momento también donde hacia donde Dios los lleva, dice la Biblia que quedaron como en una encrucijada y los egipcios persiguieron al pueblo de Israel para regresarlo atrás. Es lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas, regresarnos atrás. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? A través del miedo. A través del miedo. ¿Sabes? Algo que los israelitas vino a su corazón en ese momento, que ya estaban caminando en esa libertad y que trajo miedo, es que podían morir. Y le reclamaban a Moisés: oye, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿A poco no había sepulcros suficientes para nosotros que ahora vamos a morir en el desierto? Y empezaron a quejarse, empezaron a sentir pánico, empezaron a sentir miedo porque estaban viendo a sus adversarios que venían para regresarlos. Pero también el pueblo de Israel aparentemente estaba siendo libre, pero en realidad en el corazón todavía seguían siendo esclavos de su pasado. Era mejor morir en Egipto que morir en la libertad que Dios les estaba dando. Me llama la atención y se empiezan a quejar y también Moisés, van a Moisés y le dicen que ¿por qué lo sacó de allá? Y Moisés va con Dios y Dios le dice: ¿por qué me preguntas qué vas a hacer? Diles que se muevan, que se marchen, que sigan adelante. Te darás cuenta que el miedo siempre va a paralizarte. El miedo te va a atrapar, el miedo va a traer oscuridad a tu vida, a tu mente y a tu corazón, y no te va a poder permitir ver la luz que hay adelante. Y eso es algo que tenía bien en claro David. David atravesó por momentos difíciles. David peleó con Goliat. Mientras todo un ejército fue retado por Goliat, dice que cuando Goliat salía y les hablaba duro, fíjate, con puras palabras, les hablaba duro y el pueblo se replegaba, tenía miedo, se iba despavorido, se replegaba, se iba. Es curioso que hoy en día que todo lo que nosotros estamos escuchando está generando pánico, está generando miedo y una incertidumbre porque no sabes qué viene atrás. Todos estamos con eso, ¿y qué va a suceder? Porque no lo puedes ver. ¿Y sabes por qué no lo puedes ver? Porque nos apartamos de Dios, apartamos nuestra mirada de Dios, de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, para poder aprender a caminar en libertad, venciendo los miedos. Te voy a leer un Salmo 27:1, dice:
Jehová es mi luz y mi salvación. Esto dijo David. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Te das cuenta cómo está hablando David? David nos está diciendo, ¿de quién temeré? ¿Por qué he de tener miedo si Dios es la luz y mi salvación, mi libertador, mi camino? Dios quiere llevarte a la esperanza que nos ha prometido, pero el diablo va a querer venir a robarte esa esperanza, esa eternidad, y va a traer tu pasado y va a traer todo aquello que tú estás viendo hoy en día y va a generar un pánico, miedo, terror, y te va a paralizar y no te va a dejar seguir adelante. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Porque se nos olvida quiénes somos. Quiénes somos en Cristo. Pero no solo quiénes somos, sino hacia dónde vamos, hacia dónde Dios quiere llevarte. ¿Te das cuenta de esto? Y no solo eso, sino se te olvida qué es lo que tú tienes para poder vencer todo miedo que pueda venir a tu vida. Te voy a leer 2 de Timoteo 1:7, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Te das cuenta? Dios no nos trae a Él y nos deja en medio del desierto solos, en medio de esta pandemia, en medio de todo esto que está sucediendo. Dice que nos ha dado de su espíritu, que Él está con nosotros, que no se nos olvide. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y dice, porque no les he dado un espíritu de cobardía. O sea, Dios te dio de su espíritu poder, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando viene el miedo, no es que no vamos a sentir miedo ante las situaciones que vemos, todo esto que estamos escuchando. Claro que viene el miedo, pero Dios te ha dado esa palabra de amor en tu corazón, esa palabra de esperanza. Te ha dado a su Hijo Jesucristo y te ha dado también de su Espíritu, y el fruto del Espíritu uno de ellos es dominio propio. Cuando tú ejerces este poder, entonces puedes dominar, puedes vencer. Pero muchas veces se nos olvida quiénes somos, a dónde vamos y qué tenemos. Por el otro lado dice Romanos 8:15, pues no hemos recibido el Espíritu que de nuevo nos esclavice para estar otra vez en temor, en miedo, sino que hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Dios no te ha dado un espíritu que de nuevo te esclavice al miedo. El miedo es algo que te atrapa y que no te va a dejar caminar y no te va a dejar seguir adelante. Dios quiere que seas libre. Dios creó al hombre para ser libres, y ese es el anhelo de tu corazón. Pero necesitamos aprender a confiar en el amor de Dios, en la palabra de Dios, en el amor de Dios y en la palabra de Dios, porque en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. En el amor de Dios no hay miedo, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué importante es aprender a permanecer en la palabra, en el amor de Dios, en la fe, en el Espíritu, para que este Espíritu y este amor de Dios transforme nuestras vidas, para que este amor nos haga libres, para que este amor permanezca nuestra mente y nuestro corazón en la esperanza que tenemos por delante. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar? Perdonando, amando y sirviendo, pero sobre todo amando la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, teniendo fe, porque el miedo es contrario a la fe. Cuando el miedo viene a tu vida, tú ya no puedes seguir adelante, porque ya no vas a correr riesgos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ya no creían en la palabra de Dios. Dice que ya no creían en lo que Moisés les dijo. Ya no estaban dispuestos a correr el riesgo, a experimentar esa libertad a la cual Dios los había llamado,
a la tierra prometida, sino que este miedo trajo en ellos oscuridad, trajo en ellos pánico y terror. Estaban más preocupados por morir que el ser libres. Estaban más preocupados de qué iban a beber, qué iban a comer. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Estamos más preocupados qué vendrá mañana, qué pasará, qué sucederá, cuando Dios dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio. Necesitamos aprender a permanecer en el amor de Dios, en cualquier circunstancia. Por último, quiero leerte Salmos 34:4. Dice, David dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este es el antídoto para el miedo. Busca a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y Él te librará de todos tus miedos y de todos tus temores. No te olvides de quién eres. No te olvides qué es lo que Dios te dio, de su espíritu. Y este espíritu es poder. No nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder para poder seguir adelante, para vencer cualquier situación. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra y le pido a Dios que esta palabra edifique el corazón de todos aquellos que están escuchando, a que es las familias, la congregación, la iglesia, y que Dios vuelva nuestro corazón a Él y que aprendamos a confiar con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia opinión. A veces nos apoyamos en nosotros mismos y dejamos que Él sea nuestro punto de apoyo. Cree en Dios y permanece en Él. Gracias.